Nunca olvidaré el sonido del grito de mi hija Sofía aquella mañana. Un grito que desgarró el silencio de la casa como un cuchillo afilado atravesando seda. Era el tipo de grito que toda madre reconoce instintivamente, ese que viene desde un lugar primordial en el alma, el que te dice que algo está terriblemente mal, que tu hijo está en peligro real e inmediato. No fue un grito de capricho ni de frustración infantil, fue puro dolor, puro terror. Mis pies se movieron antes de que mi cerebro procesara completamente lo que estaba sucediendo, como si mi cuerpo materno operara en un modo de emergencia automático que anulaba cualquier otra función. Corrí por el pasillo desde la cocina donde estaba preparando el desayuno, mi corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta, en mis sienes, en cada rincón de mi cuerpo. Las tostadas se quemaban en la tostadora, llenando el aire con ese olor acre y amargo del pan carbonizado, pero eso ya no importaba. El humo comenzaba a escapar en finas volutas grises. Nada importaba excepto llegar hasta mi pequeña. Mis pantuflas resbalaron levemente sobre el piso de madera recién encerada, y por un segundo aterrador pensé que iba a caer. Cuando llegué a su habitación, la escena que encontré me paralizó por un instante que pareció eterno, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para grabar ese momento horrible en mi memoria para siempre. Sofía, mi dulce niña de 6 años, estaba sentada en el suelo junto a su cama con dosel rosado, sosteniendo su pie derecho con ambas manos pequeñas y temblorosas, lágrimas brotando de sus ojos color avellana como ríos desbordados. Su rostro estaba completamente rojo, distorsionado por el dolor y el shock, su boca abierta en un grito silencioso mientras tomaba aire para el siguiente sollozo. Las coletas que yo misma le había hecho la noche anterior estaban deshechas, el cabello castaño pegado a sus mejillas húmedas. Pero lo que realmente me hizo sentir como si me hubieran arrancado el corazón del pecho fue ver la trampa para ratones todavía enganchada en su pequeño pie, la barra metálica presionando contra su delicada piel infantil con una crueldad mecánica. La sangre comenzaba a formar pequeñas gotas brillantes alrededor del metal, manchando el calcetín blanco con estampado de unicornios que se había puesto tan felizmente apenas unos minutos antes. «¡Mamá! ¡Mamá! ¡Duele mucho!», sollozaba Sofía, su voz entrecortada por el llanto, cada palabra un puñal en mi pecho. Me arrodillé junto a ella inmediatamente, ignorando el dolor agudo en mis propias rodillas al golpear el piso de madera, mis manos temblando mientras evaluaba la situación. La trampa había sido colocada dentro de su zapatilla deportiva favorita, esas rosas con luces LED en la suela que tanto le gustaban, las que me había suplicado por semanas hasta que cedí y se las compré para su cumpleaños. Alguien había escondido deliberadamente esa trampa ahí, la había ajustado con precisión, calculando el momento exacto, esperando este preciso momento de sufrimiento. Con mucho cuidado, mis dedos temblando tanto que temí empeorar las cosas, liberé el mecanismo. El resorte soltó un clic metálico que resonó en la habitación. Sofía gritó nuevamente cuando la presión se liberó, un grito agudo que atravesó mis oídos y mi alma. Su pie estaba magullado, con marcas profundas y rojas donde el metal había mordido su carne tierna, la piel ya comenzando a hincharse con un tono púrpura enfermizo. «Tranquila, mi amor, tranquila, mamá está aquí», susurraba una y otra vez, tratando de mantener la calma mientras mi mente ya estaba procesando la horrible verdad, mientras mi voz se quebraba con cada palabra. Sentía lágrimas calientes corriendo por mis propias mejillas. Mis manos, manchadas ahora con la sangre de mi hija, temblaban mientras buscaba el botiquín de primeros auxilios que guardaba en su escritorio. Mientras limpiaba suavemente la herida de Sofía con agua oxigenada, ella se encogía y lloraba con cada toque del algodón empapado. Escuché algo que hizo que mi sangre se convirtiera en hielo, que me heló hasta la médula. Risas ligeras, casi musicales,
provenientes del pasillo. Risas de alguien que encontraba esto divertido, entretenido, digno de celebración. Me levanté de un salto y salí de la habitación, dejando a Sofía sentada en su cama, abrazando su peluche de oso con una mano, mientras con la otra sostenía su pie vendado. Allí estaba Mercedes, mi suegra, apoyada casualmente contra la pared del pasillo con su teléfono móvil en la mano, una sonrisa retorcida curvando sus labios perfectamente pintados de rojo brillante, ese tono carmesí que siempre usaba y que ahora me parecía siniestro. Llevaba puesto uno de sus conjuntos de diseñador, como siempre, un traje de chaqueta crema que probablemente costaba más que mi salario mensual. Su cabello rubio platino perfectamente peinado en ondas suaves que enmarcaban su rostro de rasgos afilados. A sus 62 años, Mercedes se mantenía impecable, obsesionada con su apariencia juvenil, con sus inyecciones de Botox y sus tratamientos faciales semanales. Pero su belleza exterior escondía algo mucho más oscuro, algo podrido en su interior que ninguna crema de lujo podía disimular. «Mercedes, ¿qué demonios has hecho?», grité, mi voz llena de una rabia que nunca antes había sentido con tanta intensidad, una furia maternal que me hacía temblar de pies a cabeza. Podía sentir el calor subiendo por mi cuello, enrojeciendo mi rostro. Ella levantó la vista de su teléfono con una expresión de inocencia fingida que me revolvió el estómago, sus cejas perfectamente delineadas arqueándose con falsa sorpresa. «Oh, Isabel, por favor, es solo una broma, una pequeña travesura para mi cuenta de TikTok. Mira, ya tiene 50,000 visualizaciones». Giró la pantalla hacia mí con orgullo evidente, mostrándome el video que había grabado a escondidas, su dedo deslizándose por los comentarios con satisfacción. Allí estaba, filmando desde la puerta entreabierta de la habitación de Sofía, capturando el momento exacto en que mi hija metió el pie en su zapato y el sonido de su grito agónico, seguido de emojis de risa de sus seguidores. Los comentarios decían cosas como «épico» y «contenido de calidad». ¿Una broma? Mi voz salió como un siseo venenoso, casi irreconocible para mí misma. «Le pusiste una trampa para ratones a una niña de 6 años. Está sangrando, está traumatizada. ¿Qué clase de monstruo hace eso?». Mercedes se encogió de hombros con una indiferencia que me resultó aterradora, como si estuviéramos hablando del clima y no de la tortura deliberada de una niña. «Por Dios, qué exagerada eres, Isabel. La niña está bien. Los niños necesitan desarrollar carácter, fortaleza. No puedes criarla como una princesa delicada en una torre de cristal. Además, el contenido viral vale oro en estos días. Esta broma me va a conseguir miles de seguidores nuevos, tal vez hasta un contrato de patrocinio». No podía creer lo que estaba escuchando. Cada palabra salía de su boca con tal naturalidad, tal convicción. Esta mujer, que había estado viviendo en mi casa durante los últimos 3 meses desde que su apartamento entró en renovación, había lastimado deliberadamente a mi hija por likes en redes sociales, por números en una pantalla, por la validación vacía de extraños en Internet. Quise gritarle, quise agarrarla por los hombros y sacudirla hasta que entendiera la gravedad de lo que había hecho. Quise echarla de mi casa en ese mismo momento, arrojar sus maletas Louis Vuitton a la calle. Pero entonces recordé algo que me hizo contenerme, que apretó mi garganta como una mano invisible. Mercedes no estaba simplemente de visita, ella tenía poder sobre mí, un poder que yo misma le había otorgado en el peor momento de debilidad de mi vida, un secreto que ella guardaba como un arma cargada apuntando directamente a mi corazón. Debo retroceder 6 meses para que entiendas completamente la pesadilla en la que se había convertido mi vida. 6 meses antes, mi mundo era diferente. No perfecto, nunca había sido perfecto, pero al menos era manejable. Pablo, mi marido, trabajaba en la empresa familiar de Mercedes, una compañía de importación y exportación que su difunto esposo había construido. Pablo siempre había sido el hijo que nunca cumplió las expectativas de su madre. Ella quería un heredero brillante, un empresario astuto, pero en su lugar obtuvo a Pablo, amable, sollador, pero completamente incapaz de manejar dinero o tomar decisiones difíciles. Todo comenzó cuando Pablo tomó una serie de decisiones empresariales desastrosas. Había invertido en un negocio con un amigo que resultó ser un estafador.
357.000 euros. Esa era la cantidad exacta que Pablo había perdido, dinero que ni siquiera era suyo. Había utilizado fondos de la empresa convencido de que podría duplicar las ganancias antes de que alguien se diera cuenta. Por supuesto, se dio cuenta. Mercedes se dio cuenta. Recuerdo perfectamente aquella noche cuando Pablo llegó a casa, su rostro pálido como un fantasma. Eran las 11 de la noche y yo estaba acostando a Sofía. Él entró en la habitación como un zombi, sus ojos vacíos, y simplemente dijo: «Estoy arruinado, Isabel. Lo he perdido todo». Las semanas siguientes fueron un infierno de revelaciones. La empresa de Mercedes presentaría cargos penales contra Pablo a menos que la deuda fuera pagada inmediatamente. Prisión. Mi marido iría a prisión y Sofía crecería visitando a su padre detrás de un cristal. No podía permitir que eso sucediera. Intentamos conseguir préstamos, pero ningún banco nos daría esa cantidad sin garantías. Entonces miré mi única posesión de valor real, la casa que había heredado de mis padres. Era una hermosa villa en las afueras de Madrid, con un jardín donde mi padre había plantado rosales y un porche donde mi madre solía sentarse a leer cada tarde. Mis padres habían fallecido en un accidente de tráfico cuando yo tenía 23 años, y esa casa era todo lo que me quedaba de ellos. Cada rincón contenía recuerdos, las marcas en el marco de la puerta de la cocina donde medían mi altura cada cumpleaños, el árbol en el jardín donde había construido una casa del árbol con mi padre, la ventana del ático desde donde mi madre y yo observábamos las estrellas. La noche que firmé los papeles de venta, lloré hasta quedarme sin lágrimas. Pablo estaba sentado junto a mí, murmurando disculpas una y otra vez, pero sus palabras sonaban huecas. «Lo siento, Isabel. Te prometo que te compensaré por esto. Trabajaré duro, recuperaremos el dinero, compraremos otra casa». Pero ambos sabíamos que eran solo palabras. El dinero de la venta fue directamente a la cuenta de Mercedes, pagando la deuda de Pablo y manteniendo su trasero fuera de prisión. Y ahí comenzó mi verdadero infierno. Mercedes no se conformó con recibir su dinero. Ella vio mi sacrificio como una prueba de que yo le debía algo, de que ella tenía derechos sobre mi vida. Cuando anunció que su apartamento entraría en renovación y que necesitaba un lugar donde quedarse, no fue una pregunta, fue una declaración. «Me quedaré con ustedes durante la renovación, 3 o 4 meses máximo. Después de todo, Isabel, esa casa en la que viven ahora es tan pequeña. Supongo que es lo que te queda después de vender la villa de tus padres para salvar a mi hijo». La forma en que lo dijo, con esa sonrisa condescendiente, como si mi sacrificio fuera insuficiente. Pablo, por supuesto, no objetó. Nunca objetaba nada que su madre decidiera. Era como si Mercedes tuviera algún tipo de control mental sobre él. Cuando intenté hablar con Pablo sobre establecer límites con su madre, él simplemente me miró con esos ojos de cachorro asustado y dijo: «Isabel, por favor, después de todo lo que ha hecho por nosotros, después de no meterme en prisión, ¿cómo podemos negarle esto? Son solo unos meses». Así que Mercedes se mudó, trayendo consigo 6 maletas de ropa de diseñador, su colección de vinos caros y una actitud de superioridad que impregnaba cada rincón de mi hogar. Desde el primer día comenzó a reorganizar la casa a su gusto. Cambió mis cortinas porque «estas son demasiado baratas, Isabel». Reemplazó mis toallas porque «huelen a detergente común» y criticó cada comida que preparaba. «¿Esto es lo que le das de comer a mi nieta? Necesita nutrición apropiada, no esta comida de pobres». Pero lo peor era cómo trataba a Sofía. Al principio parecía dulce, comprándole juguetes caros y llevándola de compras. Pero luego comenzaron las críticas constantes. «Sofía, una dama no se sienta así. Sofía, ese vestido te hace ver común. Sofía, las niñas de buena familia no juegan con esos juguetes baratos». Mi pequeña hija comenzó a cambiar, volviéndose más callada, más temerosa de cometer errores. La vi perder su espontaneidad, su risa fácil, y cada vez que intentaba hablar con Pablo sobre esto, él minimizaba mis preocupaciones. «Mamá solo quiere lo mejor para Sofía. Está tratando de educarla apropiadamente».
Pero ahora, mirando el pie herido de mi hija y la sonrisa satisfecha en el rostro de Mercedes mientras revisaba los comentarios en su video viral, algo se rompió dentro de mí. Había aguantado los insultos, las críticas, la reorganización de mi vida. Había tragado mi orgullo una y otra vez, recordándome que todo esto era temporal, que Mercedes eventualmente se iría. Pero esto había cruzado una línea que no podía ignorar. Ella había lastimado físicamente a mi hija, deliberadamente, y estaba orgullosa de ello. Podía sentir mi pulso palpitando en mis sienes, un zumbido zurdo que ahogaba todo pensamiento racional. Mis manos temblaban mientras apretaba el paño húmedo contra el pie de Sofía, la tela tiñéndose de un rojo oscuro que me revolvía el estómago. «Elimina ese video ahora mismo», dije, mi voz temblando de rabia contenida. «Ahora, Mercedes». Ella me miró con esa expresión condescendiente que tan bien conocía, sus labios pintados de un rojo carmesí curvándose en una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. El brillo de la pantalla de su teléfono iluminaba su rostro desde abajo, dándole un aspecto casi diabólico. «Ok, Isabel, ¿vas a echarme de tu pequeña casa? ¿La casa que Pablo y tú pudieron mantener gracias a mi generosidad? Porque puedo llamar a mi abogado ahora mismo y reabrir el caso contra Pablo. Resulta que hay ciertas cláusulas en nuestro acuerdo que él no ha cumplido completamente. Un tecnicismo legal, por supuesto, pero suficiente para proceder con cargos criminales». El aire de la habitación pareció volverse más denso, más pesado. Podía oler su perfume caro. Ese aroma a jazmín y vainilla que antes me parecía elegante, pero que ahora me resultaba nauseabundo, mezclándose con el olor metálico de la sangre de Sofía. Era un farol, tenía que serlo, pero la duda se instaló en mi mente como un parásito, excavando túneles en mi certeza. ¿Y si no lo era? ¿Y si realmente tenía ese poder? Pablo apareció en el pasillo en ese momento, vistiendo su pijama arrugada, frotándose los ojos. Sus pantuflas arrastrándose por el suelo de madera producían un sonido patético, como de alguien que no quiere realmente llegar a su destino. ¿Qué está pasando? Escuché gritos. Su voz sonaba pastosa, todavía medio dormido, o quizás fingiendo estarlo para no tener que enfrentar la realidad. Tu madre puso una trampa para ratones en el zapato de tu hija y la grabó para redes sociales. Espeté, mi voz cargada de acusación no solo hacia Mercedes, sino también hacia él por su eterna pasividad. Cada palabra salía como un proyectil, pero sabía que rebotarían en ese escudo invisible de negación que Pablo había perfeccionado con los años. Pablo parpadeó, confundido, mirando entre su madre y yo. Sus ojos aún hinchados del sueño se abrieron gradualmente mientras procesaba mis palabras. Vi el momento exacto en que entendió. Ese destello de comprensión seguido inmediatamente por el pánico del que no sabe qué bando elegir. «Mamá, ¿es eso cierto?» Mercedes rió, un sonido ligero y despreocupado que resonó en las paredes como el tintineo de cristales rotos. «Oh, Pablo, por favor, es contenido de entretenimiento. La gente ama este tipo de bromas. Mira el video, está explotando en visualizaciones. Esto podría ser el inicio de algo grande para mí. Siempre quise ser influencer». Se acomodó un mechón de su cabello perfectamente teñido, sus uñas acrílicas brillando bajo la luz del techo. Incluso ahora, incluso en medio de esta confrontación, se preocupaba por su imagen. «¿Viste a tu hija?», le grité a Pablo, mi voz quebrándose. «¿Viste su pie? Está sangrando. Tu madre la lastimó deliberadamente». Pablo se veía incómodo, atrapado entre dos fuerzas que lo presionaban desde direcciones opuestas. Era una posición familiar para él. Sus hombros se encogieron ligeramente, su cuerpo entero retrocediendo sin moverse realmente. «Bueno, mamá no habría, quiero decir, estoy seguro de que no pensó que...». Su voz se fue apagando, incapaz de completar una defensa coherente. Observé cómo su mirada rebotaba entre nosotras dos, incapaz de mantenerse firme en ninguna parte, como si el simple acto de mirar a alguien directamente fuera un compromiso que no podía asumir. «¿Ves, Isabel?». Mercedes sonrió triunfante, sus dientes blanqueados perfectamente alineados brillando con victoria. «Pablo entiende.
Él sabe que yo nunca lastimaría intencionalmente a mi nieta. Fue un pequeño accidente con una broma inofensiva. Los niños se recuperan rápido. Sofía estará bien para mañana. En ese momento supe que no podía ganar esta batalla directamente. Mercedes tenía demasiado poder, demasiada influencia sobre Pablo y aparentemente suficiente control legal sobre nuestras vidas como para destruirnos si quería. Pero mientras miraba su rostro satisfecho, mientras veía cómo continuaba revisando los comentarios en su video con dedos ágiles deslizándose por la pantalla, una semilla de algo oscuro comenzó a germinar en mi mente. No iba a quedarme de brazos cruzados. No iba a permitir que esta mujer continuara aterrorizando a mi familia sin consecuencias. Respiré profundo, sintiendo cómo el aire frío llenaba mis pulmones, calmándome desde dentro. Está bien, dije finalmente, mi voz súbitamente calmada. El cambio fue tan drástico que casi pude sentir cómo ambos se tensaban. Tienes razón, Mercedes. Fui una exagerada. Supongo que estoy siendo sobreprotectora con Sofía. Después de todo, los niños necesitan desarrollar carácter, como dijiste. Mercedes levantó una ceja, sorprendida por mi cambio de actitud. Pude ver la desconfianza asomándose en sus ojos, pero su arrogancia era más fuerte. Bueno, me alegra que finalmente estés viendo las cosas con razón, Isabel. Sabía que eventualmente entenderías que mi experiencia en criar hijos es superior a la tuya. Asentí, forzando una sonrisa que no sentía. Cada músculo de mi cara dolía con el esfuerzo, como si estuviera sosteniendo un peso insoportable. Tienes razón, quizás pueda aprender algo de ti. De hecho, me gustaría disculparme por mi reacción. ¿Qué te parece si preparo tu desayuno favorito mañana como disculpa? La desconfianza brilló momentáneamente en los ojos de Mercedes, pero su ego era demasiado grande para cuestionar mi aparente rendición. Eso sería apropiado, Isabel. Me gusta que reconozcas cuando estás equivocada. Es una cualidad que deberías desarrollar más a menudo. Esa noche, después de acostar a Sofía y asegurarme de que su pie estaba apropiadamente vendado y medicado, me senté en la oscuridad de mi habitación mientras Pablo dormía ruidosamente a mi lado. Su respiración pesada, casi ronquidos, me irritaba más de lo habitual. Mi mente trabajaba febrilmente, analizando los últimos 6 meses, cada humillación, cada insulto, cada momento en que Mercedes había cruzado una línea. Y ahora esto, lastimar físicamente a mi hija por vanidad en redes sociales. La luz azulada de mi teléfono iluminaba apenas mis dedos mientras navegaba en silencio. Saqué mi teléfono y comencé a investigar. Primero, busqué el video de Mercedes en TikTok. Efectivamente, tenía cientos de miles de visualizaciones ahora, y los comentarios eran una mezcla perturbadora. Algunos reían, pensando que era contenido de entretenimiento, pero muchos otros expresaban horror y preocupación. Esto es abuso infantil, decía uno. Alguien debería llamar a servicios sociales, comentaba otro. Esta mujer es una psicópata, afirmaba un tercero. Guardé capturas de pantalla de todo, cada comentario, cada visualización, cada reacción. La evidencia se acumulaba en mi teléfono como munición para una guerra que apenas comenzaba. Durante los siguientes días me transformé en una actriz consumada. Le sonreía a Mercedes, aceptaba sus críticas con aparente humildad, incluso le pedía consejos sobre cómo criar a Sofía. Cada interacción me revolvía el estómago, pero necesitaba que bajara la guardia. Necesitaba que confiara en que yo me había rendido, que había aceptado mi lugar en la jerarquía familiar que ella había establecido. Mercedes, predeciblemente, se deleitaba en su victoria. Se volvió aún más audaz con sus críticas y su control. Comenzó a invitar a sus amigas a mi casa sin avisarme, organizando pequeñas reuniones donde yo era tratada como la sirvienta. Isabel, tráenos más vino. Isabel, estos bocadillos están muy secos, ¿no tienes algo mejor? Sus amigas, todas mujeres de su misma clase social y edad, me miraban con una mezcla de lástima y superioridad. Pero mientras servía sus copas de vino y limpiaba sus desastres, mis oídos estaban alertas, escuchando cada conversación,
cada secreto compartido entre risas y champán caro. Descubrí cosas interesantes. Mercedes no era tan rica como aparentaba. La empresa familiar estaba luchando financieramente, algo que ella escondía desesperadamente detrás de ropa de diseñador y estilo de vida lujoso. Su apartamento no estaba realmente en renovación. La verdad era que lo había alquilado temporalmente a un empresario extranjero por una suma considerable de dinero que necesitaba para mantener su imagen. Más interesante aún, su obsesión con convertirse en influencer no era solo vanidad. Ella había invertido significativamente en una startup tecnológica que prometía conectar a influencers con marcas, pero la compañía estaba al borde del colapso. Mercedes necesitaba desesperadamente hacer crecer su presencia en redes sociales para atraer inversores y salvar su dinero. El video de Sofía no había sido solo crueldad casual, había sido un movimiento calculado de una mujer desesperada. Armada con este conocimiento, comencé a formular mi plan. No sería rápido y no sería simple, pero sería efectivo. Si Mercedes quería jugar con fuego, le mostraría lo que era realmente quemarse. Primero, necesitaba evidencia. Comencé a documentar todo, cada insulto, cada crítica venenosa hacia Sofía, cada momento de manipulación emocional. Instalé discretamente una aplicación de grabación de audio en mi teléfono y lo dejaba estratégicamente colocado durante las conversaciones familiares. Descubrí patrones perturbadores. Mercedes no solo era cruel conmigo, también manipulaba constantemente a Pablo. Sabes, Pablo, si Isabel realmente te amara, no te habría hecho sentir tan culpable por aquel error empresarial. Una buena esposa apoya a su marido incondicionalmente. O, ¿notaste cómo Isabel no mantiene la casa tan limpia como yo? Es porque no le importa tu comodidad. Cada comentario era una pequeña semilla de duda, plantada cuidadosamente en la mente de mi marido. Y lo peor era que estaban funcionando. Pablo se volvía más distante conmigo, más crítico. Isabel, ¿por qué no puedes ser más como mamá?, me dijo una noche después de que ella había preparado una cena elaborada, algo que yo no tenía tiempo de hacer con mi trabajo de tiempo completo y cuidar de Sofía. Pero el verdadero golpe llegó 2 semanas después del incidente de la trampa para ratones. Mercedes había continuado haciendo videos para TikTok, cada uno más elaborado y potencialmente peligroso que el anterior. Había puesto sal en el jugo de naranja de Sofía y filmado su reacción de disgusto. Había escondido el juguete favorito de Sofía y había grabado su angustia mientras lo buscaba. Había reemplazado el shampoo de Sofía con uno que causaba picazón y había documentado a mi hija rascándose desesperadamente el cuero cabelludo. Cada video ganaba miles de visualizaciones y Mercedes se volvía adicta a la atención. Había conseguido 20,000 seguidores en 2 semanas y las marcas comenzaban a contactarla para posibles colaboraciones. Ella veía esto como su boleto de regreso a la relevancia y la riqueza. Sofía era simplemente un accesorio, una herramienta para su ascenso en las redes sociales. Una tarde, mientras Mercedes estaba afuera en una importante reunión de negocios, que yo sabía que era realmente una sesión de fotos para Instagram, encontré su laptop abierta en la sala del estar. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba. Sabía que estaba invadiendo su privacidad, pero la justificación era clara en mi mente. Ella había perdido cualquier derecho a privacidad cuando comenzó a abusar de mi hija. Lo que encontré en esa laptop fue peor de lo que había imaginado. Mercedes tenía una carpeta entera de ideas de contenido que incluían bromas cada vez más elaboradas y peligrosas que la anterior.
Había planeado poner colorante para alimentos en la pasta de dientes de Sofía para hacer que su boca se volviera azul brillante. Había planeado poner insectos de plástico en su comida y filmar su reacción. Incluso había considerado cortarle el cabello a Sofía mientras dormía, como parte de una broma de transformación extrema. Pero lo más revelador fue su correspondencia con su asesor de redes sociales, un hombre llamado Ramón que aparentemente le cobraba miles de euros por consejos sobre cómo hacer crecer su cuenta. Los correos electrónicos revelaban a una Mercedes aún más calculadora de lo que había pensado. El contenido que genera controversia es el que más se comparte. No tengas miedo de cruzar líneas. La indignación genera engagement y el engagement genera dinero. Mercedes había escrito: "Entiendo completamente. La niña es perfecta para esto porque sus reacciones son muy genuinas. Mi hijo es demasiado blando para objetar y su esposa está bajo control. Es la situación perfecta". Leí esas palabras una y otra vez, sintiendo cómo la rabia me llenaba como lava hirviendo. Bajo control. Eso era lo que pensaba de mí, que me había domesticado, que me había convertido en una mascota obediente. La subestimación de Mercedes sería su perdición. Tomé fotos de todo, los correos electrónicos, los planes de contenido e incluso encontré estados financieros que mostraban cuánto dinero había perdido en su inversión fallida. Luego cerré cuidadosamente la laptop, asegurándome de dejarla exactamente como la había encontrado. Esa noche, mientras preparaba la cena, Mercedes entró en la cocina con su teléfono en alto, grabando. «Hola, seguidores. Hoy voy a mostrarles cómo mi nuera prepara la cena. Aunque debo advertirles, no es exactamente cocina gourmet». Se rió de su propio chiste mientras me filmaba cortando verduras. Forcé una sonrisa para la cámara, pero por dentro, mi mente estaba trabajando en su plan de destrucción. Mi plan requería paciencia y timing perfecto. Primero, necesitaba construir mi propio caso documentado de abuso y manipulación. Contacté discretamente con un abogado especializado en derecho familiar, un hombre llamado Señor García, que tenía reputación de ser implacable pero justo. Le expliqué la situación en su oficina, mostrándole las grabaciones de audio, las fotos de las lesiones de Sofía y los screenshots de los videos de TikTok antes de que Mercedes pudiera eliminarlos. La oficina del señor García olía a papel viejo y café recién hecho. Las paredes estaban forradas de estanterías de madera oscura repletas de volúmenes legales, y la luz que entraba por la ventana se filtraba a través de persianas venecianas, creando líneas de sombra sobre su escritorio de caoba. Cada vez que pasaba una página de mi documentación, el papel crujía en el silencio tenso de aquella sala. El señor García escuchó todo con expresión seria, tomando notas meticulosas. Cuando terminé, se recostó en su silla y entrelazó sus dedos. «Señora Isabel, lo que me está describiendo es un patrón claro de abuso emocional y físico hacia una menor, además de manipulación financiera. Tiene un caso fuerte, pero necesitamos ser estratégicos sobre cómo proceder». «¿Qué recomienda?», pregunté, mi voz apenas un susurro esperanzado. Mis manos temblaban ligeramente mientras sostenía mi bolso sobre mi regazo, las uñas enterradas en el cuero gastado. «Primero, necesitamos establecer un registro más completo. Continúe documentando cada incidente, pero también necesitamos testimonios de terceros. ¿Hay maestros de Sofía, vecinos, amigos de la familia que hayan presenciado el comportamiento de su suegra?» Pensé en la maestra de Sofía, señora Martínez, quien había expresado preocupación la semana anterior sobre el cambio en el comportamiento de mi hija. Recordé cómo había bajado la voz en el pasillo de la escuela, mirando hacia ambos lados antes de hablarme, como si temiera ser escuchada. Sí, su maestra ha notado cambios. Excelente. También necesitamos consultar con un psicólogo infantil.
El testimonio de un profesional sobre el impacto emocional en Sofía será crucial. Y, finalmente, el señor García se inclinó hacia adelante, su corbata rozando el borde del escritorio. Necesitamos evidencia de que su suegra está monetizando este abuso. Los videos de redes sociales son buenos, pero si podemos demostrar que está ganando dinero directamente del sufrimiento de su hija, el caso se vuelve aún más fuerte. Durante las siguientes semanas, me convertí en una detective silenciosa en mi propia casa. Coordiné una evaluación psicológica para Sofía con la doctora Ramírez, una psicóloga infantil respetada. Los resultados fueron desgarradores, pero útiles. Sofía mostraba signos de ansiedad aguda, hipervigilancia, y estaba desarrollando comportamientos de evitación. Esta niña está viviendo en un estado constante de estrés, escribió la doctora Ramírez en su informe. El perpetrador parece ser una figura de autoridad en el hogar, alguien de quien ella no puede escapar. Leí ese informe en el baño, sentada en el borde de la bañera con la puerta cerrada con llave, mientras Mercedes veía la televisión en la sala. Cada palabra era un puñal, no porque fuera nueva información, sino porque verlo escrito por una profesional lo hacía innegablemente real. Las lágrimas cayeron sobre el papel, manchando la tinta en algunas palabras. También hablé con la señora Martínez, quien proporcionó una declaración escrita detallando los cambios que había observado en Sofía, su renuencia a participar en clase, sus nuevos miedos a cometer errores, cómo se sobresaltaba ante ruidos fuertes o movimientos repentinos. Esta no es la misma niña alegre que comenzó el año escolar, había escrito la maestra. Algo en su ambiente doméstico la está causando un daño significativo. Pero el verdadero avance llegó cuando descubrí exactamente cuánto dinero Mercedes estaba generando de sus videos. Había dejado su computadora abierta nuevamente y esta vez encontré su panel de análisis de TikTok. En solo un mes había ganado casi 8,000 euros a través de Creator Fund, colaboraciones con marcas y donaciones de seguidores. Cada video que incluía a Sofía generaba significativamente más dinero que los que no lo hacían. Mi estómago se revolvió mientras miraba los números en la pantalla brillante. 8,000 euros, el equivalente a 2 meses de mi salario, ganado con las lágrimas de mi hija. Podía sentir la bilis subiendo por la garganta. Mercedes estaba literalmente lucrando con el sufrimiento de mi hija. Tomé capturas de pantalla de todo, documentando cada euro ganado, cada colaboración con marcas que promovían sus divertidas bromas familiares. Algunas marcas incluso le enviaban productos gratis a cambio de que los presentara en sus videos, productos que ella almacenaba en lo que había sido mi oficina en casa. Mientras tanto, Mercedes se volvía más audaz. Su último video había cruzado definitivamente la línea hacia el abuso abierto. Había convencido a Pablo de participar en una broma donde pretenderían regalarle a Sofía un cachorro, solo para presentar un peluche en su lugar y filmar su decepción. Sofía había estado pidiendo un perrito durante 2 años, y cuando vio la caja con agujeros para respirar, sus ojos se iluminaron con una esperanza pura y hermosa que me rompió el corazón porque sabía lo que venía. Yo estaba en la cocina, pretendiendo lavar platos, pero en realidad grabando todo con mi propio teléfono escondido detrás del frutero. El agua corría fría sobre mis manos entumecidas mientras observaba la escena desarrollarse en el reflejo de la ventana. La devastación en su rostro cuando abrió la caja y encontró solo un juguete fue insoportable de presenciar. Las lágrimas brotaron inmediatamente, no lágrimas de niña mimada, sino lágrimas de una esperanza brutalmente aplastada. ¿Por qué harían eso?, sollozó, mirando entre Pablo y Mercedes con una confusión y dolor que ningún niño debería experimentar a manos de su propia familia. Mercedes rió detrás de su cámara. «Es solo una broma, Sofía. Debes aprender a no tomarte las cosas tan en serio. La vida está llena de decepciones. Mejor que lo aprendas ahora». Ese fue el momento en que decidí que mi plan debía acelerarse. No podía permitir un día más de esto. Esa noche, después de consolar a Sofía hasta que finalmente se durmió, agarrada a su peluche falso porque era lo único que tenía, llamé al señor García.
Tengo todo lo que necesitamos. Es hora de actuar. Mi voz sonaba extraña incluso para mí misma. Firme, decidida, casi fría. Había cruzado algún umbral invisible. El señor García estuvo de acuerdo. Programamos una reunión para 2 días después donde revisaríamos toda la evidencia y finalizaríamos nuestra estrategia. Pero Mercedes, en su arrogancia, me entregó el golpe final sin siquiera saberlo. El día siguiente llegó a casa emocionada, prácticamente brincando de alegría. Sus tacones repiqueteaban contra el suelo de madera con un ritmo frenético.